Hay un momento muy preciso en el camino interior en el que el corazón deja de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí? Y, sin necesidad de palabras, comienza a comprender. Esto era necesario. No llega como una revelación dramática. No llega con respuestas absolutas ni con promesas de que todo será fácil a partir de ahora. Llega en silencio. El sufrimiento, que antes gritaba, que exigía explicaciones, que arrastraba la mente a bucles interminables de culpa, injusticia y dolor, cambia de tono. Ya no acusa. Ya no persigue. Ya no domina. En la sabiduría zenibudista se enseña que el karma no termina con fuegos artificiales. No hay un momento grandioso que anuncie su final. No hay una voz que diga, has pagado tu deuda. El karma se disuelve como la niebla al amanecer, sin resistencia, sin espectáculo, casi sin que te des cuenta. Muchas personas esperan que, cuando el karma termine, la vida recompense con éxito, con reconocimiento, con una felicidad perfecta. Pero las enseñanzas apuntan en otra dirección. El karma se completa primero por dentro. Antes de que algo cambie afuera, algo se ordena adentro. Antes de que la vida se suavice, la mente deja de luchar. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas pruebas externas de que el ciclo terminó. Porque lo sabes. Este video explora 7 señales silenciosas que aparecen cuando una deuda kármica ha llegado a su fin. No llegan como suerte. No llegan como aplausos. Llegan como cambios internos, sutiles pero profundos, imposibles de fingir y fáciles de reconocer para quien los vive. Antes de continuar, es importante comprender una verdad fundamental del budismo. El karma no es castigo. Es aprendizaje. Y cuando el aprendizaje se integra por completo, la repetición deja de ser necesaria. En las enseñanzas budistas, el karma nunca fue concebido como un sistema de castigos ni recompensas. Esa interpretación nace del miedo, no de la sabiduría. El karma es, en esencia, acción consciente. Pensamientos, palabras y decisiones que dejan una huella en la mente y en el corazón. No actúa para herirte, sino para mostrarte con claridad aquello que aún no has comprendido. Cada consecuencia existe con un solo propósito: educar. Educar en responsabilidad. Educar en conciencia. Educar en compasión. Por eso, cuando una lección no se integra, la vida no castiga, repite. No por crueldad, sino por coherencia. Elsen lo expresa con una imagen sencilla pero profunda. Cuando la mente aprende, la rueda deja de girar. Terminar un ciclo kármico no significa volverse perfecto, ni dejar de cometer errores, ni alcanzar una iluminación idealizada. Significa algo mucho más silencioso y real. La comprensión se ha asentado lo suficiente como para que la experiencia ya no necesite repetirse. Cuando el entendimiento madura, el karma no se rompe, se afloja. No porque haya pasado el tiempo, sino porque ha nacido la sabiduría. Se cuenta la historia de un buscador que cargaba siempre con el mismo dolor. Cada esfuerzo terminaba en pérdida. Cada conexión se deshacía justo cuando parecía florecer. La paz llegaba, pero nunca se quedaba. Durante mucho tiempo creyó que aún debía pagar algo. Hasta que dejó de huir. Hasta que eligió quedarse en silencio, observar y escuchar. Y en esa quietud, algo comenzó a revelarse. No eran patrones del destino. Eran patrones de sí mismo. Ese fue el verdadero inicio del cierre kármico. No cuando la vida cambió, sino cuando la mirada cambió. Cuando la comprensión se asienta de verdad, el karma no desaparece de forma dramática. No hay señales externas. No hay anuncios. No hay un final feliz cinematográfico. Hay algo mucho más sutil. El buscador comenzó a notar que, aunque las circunstancias seguían siendo imperfectas, ya no dolían de la misma manera. Las mismas situaciones que antes se sentían como ataques personales ahora se percibían como hechos neutrales. No agradables, pero tampoco amenazantes. Elsen enseña que el sufrimiento no nace del evento, sino de la resistencia al evento. Y ese día, sin darse cuenta, el buscador dejó de resistirse. No porque se rindiera, sino porque comprendió. Comprendió que cada experiencia pasada había señalado un punto ciego. Que cada pérdida había revelado un apego. Que cada decepción había mostrado una expectativa no vista. Y al ver esto con honestidad, algo cambió en la raíz. La vida seguía trayendo desafíos. Pero ya no traía la misma lección disfrazada una y otra vez. Eso es clave. Cuando el karma está activo, la vida repite el mensaje hasta que la mente escucha. Cuando la mente escucha, la repetición se vuelve innecesaria.
El buscador ya no reaccionaba de forma automática. Ya no respondía desde la herida. Ya no se defendía de fantasmas del pasado. Ese es uno de los primeros signos silenciosos de que una deuda kármica está llegando a su fin. La reacción se transforma en respuesta consciente. No es frialdad. No es indiferencia. Es claridad. La experiencia sigue ocurriendo, pero deja de definir quién eres. Y cuando eso sucede, el karma comienza a retirarse, no porque haya sido derrotado, sino porque ya cumplió su función. Durante mucho tiempo, el dolor se sentía como un ataque directo. Como si la vida estuviera señalando al buscador y diciendo, esto es contra ti. Cada pérdida parecía una condena. Cada error, una prueba de insuficiencia. Cada obstáculo, una confirmación de que algo estaba mal en su interior. Pero un día ocurrió un cambio silencioso. El dolor volvió a aparecer. Y por primera vez no trajo acusaciones. No dijo esto no debería pasar. No preguntó por qué siempre a mí. No exigió respuestas inmediatas. Simplemente estuvo ahí. Elsen describe este momento como el final del conflicto interno. No porque el sufrimiento desaparezca, sino porque la mente deja de discutir con la realidad. Cuando una deuda kármica sigue activa, el dolor se vive como algo injusto, dirigido, personal. Pero cuando la lección está cerca de completarse, el dolor pierde su carga narrativa. Ya no construye historias. Ya no busca culpables. Ya no se convierte en identidad. El buscador notó que podía sentir tristeza sin hundirse en ella. Podía experimentar decepción sin transformarla en amargura. Podía reconocer una pérdida sin convertirla en una herida abierta. Esto no es insensibilidad. Es madurez espiritual. El budismo enseña que el sufrimiento se intensifica cuando el yo se apropia de la experiencia. Cuando todo lo que ocurre se traduce como me hicieron, me quitaron, me dañaron. Pero cuando el yo se suaviza, el sufrimiento ya no encuentra dónde anclarse. El dolor sigue llegando, porque la vida sigue ocurriendo. Pero ya no se queda. Ya no gobierna. Ya no define. Este es uno de los signos más claros de que el karma está soltando su agarre. El sufrimiento pasa por ti, pero no se queda contigo. Y cuando eso sucede, la experiencia deja de ser castigo. Y se convierte simplemente en información. Hubo un tiempo en que ciertas situaciones actuaban como llaves ocultas. Una palabra, un gesto, una ausencia. Y de inmediato el pasado volvía a invadir el presente. El cuerpo se tensaba. La mente viajaba atrás sin permiso. El corazón reaccionaba antes de comprender. Eso es karma activo. El budismo enseña que mientras una herida no ha sido integrada, la vida la toca una y otra vez, no por crueldad, sino porque aún guarda un mensaje no escuchado. El buscador lo notó de forma inesperada. Las mismas circunstancias regresaron. Los mismos tipos de personas. Las mismas dinámicas que antes provocaban dolor. Pero algo era distinto. Esta vez no hubo derrumbe interno. No apareció la vieja angustia. No surgió la necesidad de defenderse ni de huir. La herida seguía existiendo como recuerdo, pero ya no sangraba. Se llama a esto el cierre del eco. Cuando una experiencia deja de resonar emocionalmente, significa que su enseñanza fue comprendida. No se trata de olvidar. Se trata de no revivir. El buscador comprendió que la memoria puede existir sin reabrir el sufrimiento. Que el pasado puede ser recordado sin ser reexperimentado. Que una cicatriz puede estar ahí sin doler. Este es un signo profundo de liberación kármica. Porque el karma se alimenta de reacción emocional no resuelta. Cuando esa reacción desaparece, el ciclo pierde energía. El cuerpo ya no se prepara para el golpe. La mente ya no anticipa el daño. El corazón ya no se cierra por miedo. La herida cumplió su función. Mostró lo que debía ser visto. Y ahora puede descansar. Cuando una vieja herida deja de activarse, la vida ya no necesita recordártela. Y ese silencio, esa sanación real. Cuando el karma aún está activo, el juicio surge casi sin permiso. La mente clasifica, señala, separa. Esto estuvo mal. Esto fue injusto. Esto no debió pasar. El juicio parece una forma de protección, pero en realidad es una señal de que el ego todavía lucha por comprender lo ocurrido. El budismo enseña que el juicio nace de la identidad herida, mientras que la compasión nace de la comprensión. El buscador notó un cambio sutil, casi imperceptible. Personas que antes despertaban rabia, ahora despertaban silencio. Historias que antes exigían una posición, ahora eran observadas con distancia.
Incluso aquellos que causaron daño dejaron de ocupar el centro emocional de su mente. No hubo una decisión consciente de ser compasivo. No hubo un esfuerzo moral. Simplemente, ocurrió. Zen describe este momento como ver a través de la ilusión. El buscador comprendió algo profundo. Cada ser actúa desde su nivel de conciencia, desde sus heridas no resueltas, desde su propio karma activo. Esto no justificó el daño. No eliminó los límites. Pero sí disolvió la necesidad de condenar. Cuando el karma se completa, el corazón deja de cargar con la tarea de castigar. La compasión que aparece aquí no es blanda ni ingenua. Es clara. Es firme. Es silenciosa. Permite decir no sin odio. Permite alejarse sin desprecio. Permite recordar sin rencor. El juicio consume energía. La compasión la libera. Se enseña que mientras juzgas, sigues atado. Cuando comprendes, te sueltas. El buscador notó que ya no necesitaba tener razón. No necesitaba que otros admitieran errores. No necesitaba reescribir el pasado para sentirse en paz. El fuego del juicio se había enfriado. Y cuando el juicio desaparece, el karma pierde su último alimento. Porque el karma no sobrevive donde ya no hay resistencia interna. Aquí, algo termina de verdad. Uno de los signos más silenciosos, y más reveladores, de que el karma está llegando a su cierre, es la desaparición del impulso de controlar la vida. Mientras el karma sigue activo, la mente intenta dirigir cada resultado. Quiere asegurarse. Quiere anticiparse. Quiere evitar volver a sufrir. Controlar parece prudencia, pero en realidad es miedo disfrazado de estrategia. El buscador lo reconoció con honestidad. Durante mucho tiempo había intentado demostrar su valor, probar que era suficiente, perseguir validación, resultados, seguridad emocional. No porque fuera ambicioso, sino porque algo dentro aún dudaba de su propio lugar en el mundo. Se enseña que el apego al control nace cuando el yo no confía en la vida. Y un día, sin esfuerzo ni promesas, algo se soltó. El buscador siguió actuando, pero ya no desde la urgencia. Las decisiones dejaron de estar cargadas de ansiedad. Las metas perdieron rigidez. Los resultados dejaron de definir su paz. Ya no necesitaba convencer a nadie. Ya no necesitaba ganar discusiones internas. Ya no necesitaba forzar cierres. La acción continuó, pero ahora nacía de claridad, no de carencia. El budismo llama a este estado no aferramiento. No significa pasividad. No significa rendirse. Significa actuar sin encadenarse al resultado. El karma se alimenta del deseo desesperado y de la aversión constante. Cuando ambos se disuelven, el ciclo pierde fuerza. El buscador comprendió que la vida no necesitaba ser empujada. Necesitaba ser escuchada. Cuando la necesidad de controlar desaparece, la confianza emerge sin palabras. Y donde hay confianza, el karma ya no tiene nada que enseñar. Porque la lección final no es haz más, sino deja de luchar con lo que es. Aquí, el peso se aligera. La respiración se vuelve amplia. La vida deja de sentirse como una prueba. El karma empieza a retirarse. No con ruido, sino con alivio. Uno de los signos más desconcertantes de que el karma se está completando es que la paz no espera a que todo esté bien. El buscador siempre creyó que la calma llegaría después. Después de resolver los problemas. Después de sanar todas las heridas. Después de que la vida, por fin, se acomodara. Pero se le enseña algo radical. La paz verdadera no es el resultado de un mundo ordenado, sino de una mente que deja de resistirse. Y así ocurrió. Las circunstancias externas no cambiaron de inmediato. Los desafíos seguían presentes. La incertidumbre no desapareció. Sin embargo, algo interno se asentó. La ansiedad comenzó a aflojar. El cuerpo dejó de anticipar peligro en cada pausa. El corazón ya no se tensaba esperando el próximo golpe. No porque la vida fuera amable, sino porque la mente dejó de exigirle que lo fuera. Este tipo de paz no es euforia. No es optimismo forzado. No es negación del dolor. Es una tranquilidad sobria, silenciosa, estable. El budismo señala que el karma se resuelve internamente antes de manifestarse afuera. Primero cambia la relación con la experiencia. Luego, si es necesario, cambian las circunstancias. El buscador se dio cuenta de algo crucial. La calma no dependía de resultados. Podía estar presente incluso en medio de lo imperfecto. Podía coexistir con el miedo sin alimentarlo. Podía habitar la incertidumbre sin colapsar.
Esto es un signo claro de maduración kármica. Mientras el karma está activo, la mente negocia con la realidad. Si esto cambia, estaré bien. Cuando el karma se completa, la mente susurra. Puedo estar bien incluso ahora. Y en ese susurro, algo profundo se libera. La vida deja de sentirse como una amenaza. Los desafíos ya no parecen castigos. El sufrimiento pierde su carácter personal. La paz aparece sin permiso, sin condiciones, sin promesas futuras. No como un premio, sino como una consecuencia natural de haber comprendido. Cuando esta paz surge antes de que todo mejore, es señal de que el karma ya no exige pago, porque el aprendizaje ya fue integrado. Cuando el karma aún está activo, el juicio aparece casi sin permiso. La mente clasifica, divide, etiqueta. Esto es justo, esto es injusto, esto es culpa, esto es error, esto soy yo, estos son los otros. Pero a medida que el aprendizaje kármico se completa, esa necesidad de juzgar comienza a perder fuerza. No porque el buscador se vuelva ingenuo, ni porque deje de ver lo que está mal, sino porque comprende sin necesidad de condenar. El buscador notó algo sutil pero profundo. Las historias del pasado ya no despertaban rabia. Los rostros asociados al daño ya no encendían fuego interno. Incluso hacia quienes causaron dolor, apareció una comprensión serena. No excusas. No justificación. Comprensión. Se enseña que el juicio nace del ego que se siente separado. La compasión nace de la conciencia que reconoce la ilusión. Cuando el karma se resuelve, la identidad rígida se suaviza. La necesidad de tener razón pierde urgencia. El impulso de castigar mentalmente se apaga. Esto no debilita los límites. Al contrario, los vuelve más claros. El buscador ya no confundía compasión con tolerar lo intolerable. Sabía decir no sin enojo. Sabía retirarse sin desprecio. Sabía mirar sin odio. Esta compasión no era emocional. Era lúcida. Una compasión que entiende que muchas personas actúan desde su propio dolor no resuelto, desde su propia ignorancia, desde su propia inconsciencia. Y al entender esto, el buscador dejó de cargar con resentimientos ajenos. El budismo señala que el karma se alimenta de reactividad emocional. Cuando la reactividad se extingue, el ciclo pierde combustible. Aquí está la señal clave. Cuando puedes ver el sufrimiento ajeno, sin absorberlo, sin justificarlo, sin pelear con él, el karma ya está cerrando su círculo. El juicio desaparece, porque ya no es necesario proteger la identidad. La compasión aparece, porque la mente ha dejado de sentirse amenazada. No es una compasión romántica. Es una compasión firme, silenciosa, estable. Una compasión que libera más a quien la siente, que a quien la recibe. Y cuando esta forma de ver se establece, el karma ya no encuentra fricción, solo claridad. Hay un momento muy preciso en el camino interior, en el que algo fundamental se apaga. No es tristeza, no es apatía, no es rendición. Es el fin del esfuerzo desesperado. Cuando el karma aún está activo, la mente vive en persecución constante. Perseguir resultados, perseguir validación, perseguir reconocimiento, perseguir seguridad, perseguir control. El buscador recordaba bien esa etapa. Cada decisión estaba cargada de tensión. Cada acción llevaba una expectativa oculta. Cada relación era, en el fondo, un intercambio silencioso. Doy esto para recibir aquello. Pero cuando el aprendizaje kármico comienza a cerrarse, esa compulsión se disuelve de manera natural. No porque la persona deje de actuar, sino porque deja de empujar la vida. El buscador notó algo inesperado. Seguía creando, seguía avanzando, seguía eligiendo, pero ya no había ansiedad detrás de sus movimientos. No necesitaba demostrar que valía. No necesitaba convencer a nadie. No necesitaba controlar cómo iban a salir las cosas. Se describe este estado como no aferramiento. No es indiferencia. Es confianza profunda. La mente deja de exigir garantías al futuro. El corazón deja de negociar con el presente. El karma existe mientras haya apego. Apego al resultado. Apego a la imagen. Apego a la idea de yo debería ser. Cuando ese apego cae, el karma se queda sin trabajo. El buscador comprendió algo crucial. Mucho del cansancio que había cargado no venía de la vida, venía del esfuerzo interno por forzarla. Al soltar esa presión,
La energía regresó sin lucha. La acción se volvió clara. Las decisiones, más simples. Ya no había urgencia por llegar. Ya no había miedo a quedarse atrás. El budismo enseña que el deseo obsesivo y la aversión constante son las dos cadenas más fuertes del karma. Cuando ambas se relajan, el ciclo se completa. Esta es una señal inequívoca. Cuando actúas sin desesperación, cuando eliges sin ansiedad, cuando avanzas sin necesidad de probar nada, el karma ha terminado su lección principal. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú ya no estás en guerra con ella. El buscador seguía caminando, pero ahora caminaba ligero. Y esa ligereza no era descuido, era libertad. Hay una idea muy común, y muy equivocada, sobre cómo se siente el final de una deuda kármica. Muchos imaginan un cierre dramático, una recompensa visible, una vida que de pronto se ordena, una felicidad intensa que lo invade todo. Pero el buscador descubrió algo muy distinto. Cuando el karma termina, no hay euforia, no hay fuegos artificiales, no hay sensación de haber ganado. Lo que aparece es algo mucho más silencioso. Aparece el descanso. Un descanso profundo, no físico, sino mental. Un alivio que no necesita explicación. Una calma que no depende de que todo esté bien. Se enseña que cuando una lección se integra de verdad, la mente deja de hacer preguntas sobre ella. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El buscador notó que ya no necesitaba entenderlo todo. Ya no revisaba el pasado buscando respuestas. Ya no le pedía al dolor que justificara su existencia. Lo que antes exigía significado, ahora simplemente era. Las experiencias seguían ocurriendo, pero habían perdido su carga pesada. No había lucha interna. No había resistencia silenciosa. El budismo explica que el sufrimiento no cesa cuando desaparecen los problemas, sino cuando desaparece la confusión. Y esa confusión se había disipado. El buscador no se sentía mejor que antes. Se sentía menos cargado, menos atrapado en historias, menos identificado con el rol de quien sufre, menos necesitado de que la vida sea distinta. Aquí ocurre algo muy importante. El ego no reclama este estado como un logro. No hay orgullo espiritual. No hay identidad de persona evolucionada. Solo hay humildad natural. Porque cuando el karma termina, también termina la necesidad de definirse. El buscador comprendió que crecer no es convertirse en alguien nuevo, sino dejar de sostener lo que ya no es necesario. La vida seguía siendo imperfecta. El mundo seguía siendo incierto. Pero ya no había un yo peleando contra eso. Zen dice que el verdadero despertar no separa a la persona del mundo, la vuelve más íntima con él. Y eso fue lo que ocurrió. El buscador participaba más, pero sufría menos. Sentía más, pero se aferraba menos. El karma no se fue porque la vida cambió. Se fue porque la relación con la vida cambió. Y ese cambio no se anunció. Simplemente, se sintió como volver a casa. El buscador comprendió algo que no se puede explicar con palabras. Solo se puede reconocer desde dentro. El karma no se va cuando todo se arregla. Se va cuando ya no hay nada que aprender del conflicto. No fue la vida la que cambió primero. Fue la mirada. Donde antes había lucha, ahora había aceptación. Donde antes había ansiedad, ahora había presencia. Donde antes había una necesidad constante de entender, ahora había confianza en el momento. Zen enseña que la libertad no consiste en escapar del mundo, sino en dejar de resistirse a él. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El buscador ya no sentía que la vida le debía explicaciones. Ya no negociaba con el pasado. Ya no exigía al futuro garantías. El presente empezó a sentirse suficiente. No perfecto. No ideal. Suficiente. Los recuerdos perdieron su peso. Las expectativas se suavizaron. El tiempo dejó de presionar. La mente, que antes giraba sin descanso, encontró pausas naturales entre los pensamientos. Y en esas pausas apareció algo esencial. Claridad sin esfuerzo. Zen dice que cuando el río deja de ser empujado, encuentra solo su cauce. Así funciona la mente cuando el karma termina. Las decisiones ya no nacen del miedo, sino de la coherencia. Las relaciones ya no se construyen desde la carencia, sino desde la elección. El silencio deja de ser incómodo y se convierte en refugio. Aquí está la señal definitiva. Cuando el karma ha cumplido su función, ya no hay interés en comprobarlo.
No hay deseo de validación espiritual. No hay necesidad de señales externas. La vida se vive. Nada más. Zen y el budismo coinciden en esto. La verdadera libertad es silenciosa. No busca testigos. No necesita explicaciones. Si reconoces estos signos en ti, no celebres. No te identifiques. No te aferres. Simplemente continúa. Porque cuando el karma se disuelve, la vida no empieza de nuevo. Continúa sin peso. Y en ese estado, cada respiración ya es suficiente.